Hola queridos y queridas estudiantes, aquí Fernanda Queveque, que junto a las profesoras Paula Durán y Estrellita Millanao vamos a compartir con ustedes esta clase sobre la gramática castellana de Antonio Nebrija, para lo cual vamos a comenzar dando a conocer el objetivo de la clase y ya luego adentrarnos en materia, o sea, qué es la gramática castellana de Antonio Nebrija, cómo surge, cómo se elabora, cuáles son sus principales características, su importancia, etcétera. Todo este recorrido va a ser mediado a través de distintas actividades que vamos a realizar en conjunto. Y bueno, sin más que agregar, comencemos. Hola, mi nombre es Paula y a continuación les voy a señalar el objetivo de la clase, el cual consiste en aplicar conceptos claves relacionados a la gramática de Antonio de Nebrija. Y como ya señaló mi compañera Fernanda, este objetivo se logrará mediante tres actividades, las cuales se darán en el transcurso de la clase. Pero entonces, ¿qué es la gramática castellana de Nebrija? Lo podríamos entender como el primer estudio lingüístico formal que se realiza con respecto al castellano, el cual es llevado a cabo por el filólogo y humanista Antonio de Nebrija, que lo publica en 1492. Y desde aquí se forman, por así decirlo, las bases de lo que serían los futuros estudios gramaticales del castellano. Y esto porque en esa época el canon, podríamos decirlo así, académico que había, contemplaba el estudio gramatical de lenguas clásicas, como lo serían el latín y el griego, pero en ningún caso el castellano. Por lo cual lo que hace Antonio de Nebrija es una innovación, es un salto hacia el futuro, por así decirlo. ¿Y esto por qué? Porque para Antonio, bueno, para Nebrija, la lengua como tal constituía una clase de funcionalidad práctica y vital para el desarrollo humano y para la modernización de la sociedad como tal. Por lo tanto, su estudio era algo básico para él, especialmente si era su lengua, que era el castellano. A continuación, les voy a hablar sobre el contexto que marca la producción de Antonio de Nebrija, quien, como mencionamos anteriormente, fue un filólogo inspirado en las ideas del Renacimiento y Humanismo, quien se dedicó al estudio gramatical a través de la elaboración de una gramática de la lengua latina, la cual después tuvo una reedición con traducción al español, la confección de la gramática del español y un diccionario de latín-español. Esta producción se enmarca dentro de una corriente humanista renacentista, como vemos acá en la primera imagen, la cual abogaba por la recuperación del pensamiento griego y romano, es decir, el pensamiento clásico, para la formación integral del hombre, alejándose del modelo de los estudios escolásticos que estaban fundamentados principalmente en el latín medieval. Recordemos que los estudios escolásticos consistían en superponer, la fe por sobre la razón en muchos casos. Esto le permitió dedicarse a la observación y sistematización del español para mejorar el uso de la lengua, lo que también significó un reconocimiento para las lenguas romances. En segundo lugar, esta época también se caracterizó por grandes avances científicos. Entre ellos se encuentra la creación de la primera imprenta moderna en 1940, artefacto que permite, por un lado, difundir textos de forma masiva y a menor costo, como lo fue en el caso de la obra renacentista de Antonio de Nebrija, lo cual en el largo plazo permitió extender nuevos conocimientos y saberes y asentar la norma de la lengua escrita, porque se necesitaba conocer cómo era, o sea, cómo había que escribir la lengua, lo que en el tiempo también favoreció la perdurabilidad y trascendencia de la propia gramática, porque pensemos que cuando los textos son escritos a mano, en papel, es muy probable que luego sea difícil encontrar los manuscritos originales. Y por último, la confección de dicha gramática se situó en el proceso expansivo de la corona española, tanto dentro como fuera del continente, factor que ocasionó la anexión del territorio de Granada al Imperio Español, porque recordemos que el territorio de Granada estaba en manos de los árabes. Y también esto ocasionó la posterior conquista de América, la cual tendría lugar meses más tarde de publicada la obra. De esta forma, la lengua castellana fue un medio de unificación y conquista, así lo señala el propio autor en el prólogo de la obra.
pues la gramática castellana fue de hecho explícitamente dedicada a la reina Isabel de Castilla y se inaugura enfatizando que siempre la lengua es compañera del imperio. Por lo tanto, esta hegemonía política imperial repercutió en el prestigio mismo de la lengua en el resto de Europa y que con el tiempo se convirtió en un agente decisivo para la configuración de una identidad nacional. Hola, mi nombre es Estrellita Millanao y ahora les voy a presentar un pequeño quiz que hemos preparado. Este consta de 3 preguntas y al finalizar cada pregunta vamos a resolver en conjunto las respuestas correctas. La primera pregunta es, ¿en qué año se publicó la gramática castellana? Alternativa A, se publicó en 1592. Alternativa B, se publicó en 1492. O alternativa C, es un trabajo rescatado por lo que su fecha de publicación es actual. La respuesta correcta es B, se publicó en 1492. La segunda pregunta es, ¿cuál es el nombre de su autor? Alternativa A, Armando de Nebrija. Alternativa B, Antonio de Nebrija. O alternativa C, Andrés de Nebrija. Y la alternativa correcta es B, Antonio de Nebrija. Y a continuación pasaremos a la última pregunta. ¿Qué hechos del contexto condicionan su creación? A, la invasión árabe. B, el surgimiento del pensamiento escolástico. O C, la corriente humanista renacentista. La respuesta correcta es C, la corriente humanista renacentista. Bueno, ahora es el turno de las características de la obra, dentro de las cuales podríamos decir que el autor estructura la obra en forma de libros, o sea que serían como capítulos muy grandes. Y en este caso vendrían siendo 5 libros que ordenan la materia de forma ascendente o natural, como dice Nebrija. Esto vendría siendo desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Veamos libro por libro. El libro primero se titula La ortografía y da cuenta de esta descripción de los sonidos y de cómo estos se escriben, lo cual da paso a una de las características más importantes del castellano, que vendría siendo su tendencia a la ortografía fonética, o sea, a esta concordancia que existe entre lo que escribimos y la pronunciación de eso que estamos escribiendo. Ahora, el libro segundo, o la prosodia sílaba, continúa con lo anterior y trata sobre los accidentes de la sílaba, así como de los acentos del castellano y sus respectivas reglas, las consonantes, las vocales, los géneros de los versos, entre otros temas. Ahora, el libro tercero, Etimología et Dicción, y el libro cuarto, Sintaxis et Orden de las 10 partes de la oración, tratan exactamente de esto, de las 10 partes de la oración, de los nombres denominativos y verbales, de lo que vendría siendo la figura, el género, la declinación, entre otros, para luego pasar a tratar este tema de cómo se ordenan estas partes de la oración, así como la construcción de los verbos, que él distingue entre los personales y los impersonales, y la construcción de nombres como lo vendrían siendo los sustantivos. Por último, el libro quinto, Las introducciones de la lengua castellana para los que de extraña lengua querrán deprender, presenta una metodología distinta a los libros anteriores porque está dirigido a personas que no son nativas del castellano, o sea, para aquellos de lengua extranjera, por lo cual también constituye un sumario fonético y morfológico del castellano. Ahora les voy a hablar sobre la trascendencia e importancia del español. En primer lugar, distingue el latín y el español como lenguas distintas y no como un dialecto del primero, hecho que otorga reconocimiento a las lenguas romances, las cuales ahora serán dignas de estudio. En segundo lugar, fija una norma para la lengua escrita, lo cual es un factor relevante porque da estabilización y también mantiene la lengua en el tiempo. Pues como decía Monreal, Nebrija piensa que con su obra se ajustarán las oscilaciones a las que en el pasado ha estado sujeto el uso de la lengua y se impedirán futuros cambios que alteren su uso. Esto último es importante. Además, este hecho es un antecedente del siglo de oro español, que también es una época donde se estandariza el uso del español. Y en tercer lugar,
Cabe mencionar que su pertinente confección sirvió de modelo para futuras gramáticas, las cuales van a tender a seguir criterios similares. En cuanto a su dimensión social, lingüístico-social, fue una herramienta útil para la enseñanza del español como lengua materna. Y con la publicación del 5º tomo, fue útil para la enseñanza del español como lengua extranjera. Esto da cuenta también del rol político que se le daba a la gramática castellana, pues no solo sirvió para transmitir la lengua a futuras generaciones, como tenía propuesto el propio autor, sino que también le permitió al imperio conformar una identidad colectiva y compartida entre los hablantes de los reinos de la península, mediante la fijación de una lengua en común. En correlación, aquello además sirvió para establecer relaciones económicas con otros países del continente y con otros territorios, como por ejemplo los recientemente conquistados por el imperio, lo cual fue súper relevante para una nación que buscaba ser potencia mundial. Muy bien, ahora vamos a pasar a nuestra segunda actividad, que consiste en preguntas de verdadero y falso. Bien, nuestro primer enunciado dice: si bien supuso una innovación, se sostuvo la idea de que el castellano era un dialecto del latín. ¿Ustedes cuál creen que es? A, verdadero, o B, falso. La respuesta correcta es falso, puesto que la innovación de Nebrija recae en dicha distinción y reconocimiento del castellano. Nuestro segundo enunciado dice: una deficiencia encontrada en la gramática de Nebrija es la falta de apartados referidos a los sonidos y la forma en que estos se representan. ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es falso, pues la gramática de Nebrija otorgó relevancia a una de las características importantes del castellano, la ortografía fonética. Y nuestro último enunciado dice: su objetivo principal era estudiar la estructura y sintaxis, para lo cual utilizó como base el estudio de las reglas gramaticales. ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadero. Bien, vamos a pasar a revisar los objetivos de la gramática de la lengua castellana. Bien, el objetivo de la gramática de Nebrija es estudiar la estructura y sintaxis del español. Y para ello sentó sus bases en el estudio de las reglas gramaticales. Este libro fue escrito debido a 3 propósitos importantes. El primero de ellos es codificar la lengua española en cuanto a sistema lingüístico tan válido como el griego o el latino. La segunda es la búsqueda por preservar la lengua para las futuras generaciones, puesto que ninguna duraría eternamente. Por lo tanto, él escribe para que en un futuro sea posible leer esos textos escritos en español. Y el tercer propósito es que esta gramática permitía abrir caminos para aprender el latín, puesto que la expansión de España significa que muchas personas de la época tendrán que aprender español, y a medida que el imperio español impone su lengua en las colonias conquistadas, pronto se verían con el tema de lidiar el cómo enseñar la lengua española a otros fuera de España. Y ahora vamos a revisar cómo se elaboró esta gramática. Bien. Cuando Nebrija creó la gramática castellana, tenía varias razones que lo motivaron a escribirla y dar paso a su obra. La primera de ellas era poder restaurar el latín a su pureza, ya que en la época habían maestros que él consideraba que estaban corrompiendo el latín, por lo que era necesario restituirlo. Considerando esto, Nebrija comienza con la realización de la gramática, tomando como base teórica y elaborando su doctrina inspirado en 4 autores, que corresponden a Periciano, Diomedes, Donato y Quintiliano. Y por último, y en correlación, el autor piensa que el conocimiento de la lengua castellana facilitará también el aprendizaje del latín. Y bien, ya hemos llegado a la parte casi final de nuestro trabajo, y queríamos mencionarles que, como señala Monreal, la gramática de Nebrija ha sido importante, pionera, y marcó el camino a seguir en las letras hispánicas. Por lo tanto, este estudio nos revela cómo la gramática fue útil para expandir y estandarizar el español en un momento clave de su historia, de modo que su estructura no variaría de gran forma. Bien, ahora sí ya llegamos a la parte final de nuestro trabajo,
agradecerles por su atención y esperamos que les haya gustado nuestra presentación. Pero antes de terminar, queríamos dejarle una pequeña preguntita de reflexión. ¿Creen que la publicación de la gramática de Nebrija supuso un detenimiento en los futuros cambios del castellano? ¿Qué creen ustedes?